al electorado? Es la pregunta que le vamos a hacer a este analista y desde ya lo sumamos y le agradecemos mucho el tiempo. Está fuerte el volumen de Mario. Vamos a tratar Sí, porque se nos mete el retorno. Ahí lo vamos a bajar un poquitito. Ahí está Mario. Mario Guerrero, ahí está, politólogo. A ver si podemos aclarar un poquito el panorama electoral que estamos viendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va Alejandro, Fernando? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, un gusto, Mario. Bueno, lo primero, así, vemos a los candidatos. ¿Qué deberían prestar atención? Bueno, lo cierto es que yo creo que dependiendo del candidato son los objetivos. En primera instancia, yo creo que el mayor desafío de todos lo tiene Patricia Bullrich, que es ordenar primero las propias filas para después salir a buscar y ampliar una realidad política que la comparte con Massa, y es el hecho de que no pasaron sus pisos electorales. Entonces, en este sentido, Patricia Bullrich tiene ese gran desafío, ver de qué manera contiene al electorado y a las fuerzas que están por detrás de la reta, de manera tal de ver de qué manera puede llegar a aspirar y competir en segunda vuelta o en balotaje, porque al parecer está claro que estaríamos en ese escenario, ¿no? De cara a pensar esa elección general no se va a resolver en la primera instancia, sino que estaríamos hablando de una segunda. Yo creo que Massa, el mayor desafío que tiene Massa es no ordenar las propias filas, sino el hecho de que él está en este momento a cargo de la economía argentina, y lo cierto es que ha demostrado serias dificultades de dar respuesta a la situación. Entonces, y en este sentido comparte una cuestión interesante Massa y Bullrich, y tiene que ver con el hecho de que ambos representan u ocuparon lugar de poder en dos de los temas de agenda que más discute nuestro país en este momento, y tienen que ver la economía y la seguridad. Massa no ha sabido dar respuesta en materia económica, y Patricia Bullrich en su momento lo que hizo en materia de seguridad es reivindicado por propios, pero por ajenos no lo es. Entonces hay una deuda y una dificultad en ese sentido, en donde Milei ha sabido potenciar fuertemente ese hecho, porque es el que más ha logrado diversificar sus fuentes de apoyo, y los puntos de los cuales ha sabido captar votos se alimentan tanto de, por ejemplo, el clivaje histórico, ¿no? En nuestro país, entre el AMBA y las provincias del interior, la cuestión de si nosotros estamos en una situación de que necesitamos más Estado o menos Estado, más con el contexto de la pandemia, y el tema de la economía. El tema de la cuestión de la economía no deja de ser el principal amperímetro que mueve todo. Entonces yo creo que ese es el escenario complejo que se nos viene, ¿no? Mario, en el caso de Milei, ¿tiene que salir a convencer gente o ya la convenció? Yo no creo que tenga que salir a convencer gente. Tal vez por ahí, de ahí yo creo que viene el principal desafío, es ver de qué manera si Milei acelera con su discurso y la manera de convencer, o por lo menos discursivamente demostrarse, o empieza a modigerar un poco su discurso de manera tal de no quedar como un radicalizado en todos esos aspectos. De ahí yo creo que se explican más que nada los vaivenes que hemos visto en muchas cosas. Un ejemplo muy tonto, pero por el caso de, y Milei históricamente dijo de que él no tendría relaciones ni vinculaciones ni las alimentaría con China, pero en un par de declaraciones que se han realizado hace un par de semanas, él dijo, bueno, yo desde el Estado no las voy a impulsar, si los privados se quieren vincular, que se vinculen. Entonces, ese tipo de cuestiones ya se han visto en otro tipo de candidatos con características similares a la de Milei. Por ejemplo, Katz tuvo un discurso fuertemente similar en relación a China, pero cuando estuvo de cara al balotaje en Chile, dijo, bueno, con China sí nos tenemos que vincular, sí tenemos que comercializar, no lo vamos a hacer con Nicaragua, bajo ningún concepto. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se van a hacer cada vez más habituales de cara a las generales, y si hay balotaje, aún más. Está muteado, Está muteado, Ari.
Ahí está, ahí prende el micrófono. En el caso de Javier Milei, se ve como uno puede opinar lo que sea, pero lo que es fuerza política de Milei, hay una posición en cuanto a la opinión. Milei y sus colaboradores piensan igual y no hay como rencillas internas. Eso es lo que se ve. Bueno, lo de las rencillas internas no lo sé, porque yo creo que hay varias que ya tomaron lugar y hay varias decisiones. Por ejemplo, la famosa discusión entre Milei y Maslatón y Esper, etcétera, digamos, esas rencillas ya acontecieron. Lo que sí es innegable es el hecho de que hay por lo menos una estructura programática en torno a cómo pensar la política y qué es lo que necesita ser transformado en la Argentina de cara a salir a esta situación que ellos identifican que hace 70 años que estamos en la misma situación, no solamente en materia económica, sino también política, y yo creo que esa es una cuestión que corre en cierta ventaja respecto a las candidaturas competitivas, ¿no? Que son Massa y Bullrich, porque representa esta cuestión reivindica diferentes elementos de la agenda, ¿no? Por un lado, esta cuestión de que la casta, porque antes tradicionalmente cuando se hablaba de casta se le identificaba con los grandes actores concentrados de la economía, ¿no? Pero ahora la categoría de casta refiere a todo lo que ha venido pasando en materia política y no ha sido capaz de dar solución a esta situación, esta crisis económica, ¿no? Eso es lo que resume la idea de casta. Lo cierto es que eso ha sido muy importante a la hora de ordenar discursivamente y ha calado muy hondo en la sociedad argentina. Ha sabido canalizar el hartazgo social que existe actualmente, la idea de pensar nuevas estrategias, más allá de cómo es que van a ser implementadas, porque en eso sí yo creo que no hay acuerdo hacia el interior de los cuerpos técnicos de Milei o quienes estarían acompañando a Milei en ese sentido respecto a cómo hacerlo. Las idas y vueltas que hemos visto respecto a la dolarización da una clara muestra, yo creo que esa es la pata débil, y de cara a lo que se va a tener que reforzar, entendiendo de que yo creo que este tipo de maneras de construir política e identidades es algo que se está consolidando. Entonces eso va a ser un gran desafío, más que nada pensando de que si nosotros supongamos que replicamos los resultados, Milei va a pasar a tener 40 diputados. Entonces eso da cuenta de que va a ser una minoría importante y con la cual va a tener que negociar toda la casta, ¿no? De ahora en más a la hora de tener que impulsar. Claro. A ver, desde el discurso de Milei, no vaya al debate porque por ahí con el tema oratoria es lo que más puede jugar en todo. Dispararse en el zapato, por decirlo de alguna forma. Puede que se potencie o puede que lo termine jugando en contra. ¿Piensas, Mario? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, si Milei no va al debate, pierde la pauta publicitaria que la ley le otorga. Entonces eso sería un problema bastante importante de cara a la elección y a lo que se viene, ¿no? Por el otro lado, puede ser de que Milei se vea atrapado en la disyuntiva de quienes lo votan por su rebeldía, y esa es una curiosidad. Lo que antiguamente se veía asociado como la idea de rebeldía, pensamiento de izquierdas, ahora lo reivindican fuerzas como la de Milei, que son más asociadas al espectro de derecha. Entonces, renunciar a esa pretensión de rebeldía o esa rebeldía demostrada en una persona a la cual ha sabido constituirse y posicionarse y crear eslogans, que digamos, él lo ha dicho abiertamente y gente de su staff lo ha hecho, por ahí puede llegar a ser una situación, una encrucijada bastante importante. No sé cuál va a ser la estrategia que termine definiendo, pero lo cierto es que él está obligado a ir y puede ser de que hay una esencia discursiva y de su personaje como candidato, el de rebeldía, luchar, pelear. Entonces puede ser que tengamos algo de eso, más teniendo en cuenta que al parecer el modelo todavía no está por lo menos no está públicamente definido, pero la idea es hacer interactuar a los candidatos entre ellos en el debate y proponerles preguntas por parte del público, si bien las van a tener de manera anticipada, va a haber alguna parte de interacción entre el público mediada, pero va a haber. Entonces por ahí pueden llegar a generarse situaciones de ida y vuelta interesantes.
Bien, y última pregunta de mi parte, Mario, Alejandro. Patricia Bullrich. ¿A quién crees que debe elegir como amigo, pongámoslo así? ¿A Milei o a Massa? Qué pregunta, ¿no? Es complicada porque... es complicada, porque si uno lo piensa, lo lógico sería de que Patricia Bullrich tendría que ver de qué manera convence al electorado de que ha votado a Milei para que la vote a ella y polarizar o confrontar con Massa. Lo lógico sería eso. El tema está que esa lógica hasta este momento le ha salido bastante cara. Principalmente por el hecho de que no ha sabido contener a sus propias fuerzas y hay un malestar dando vuelta respecto al coqueteo que ha estado haciendo Mauricio Macri con Milei. Entonces todavía es como que no termina de definirse cómo es que tiene que hacer ese acercamiento, principalmente porque todavía no han definido cómo hacer el acercamiento interno. Entonces es difícil la manera en que está gravitacionando Patricia Bullrich está entrampada en ese sentido, en los desafíos de ordenar las filas propias y el desafío de, bueno, a ver, una vez ordenados, ¿contra quién nos enfrentamos? Entonces es la que peor escenario tiene y Massa es el que más claro la tiene, ¿no? Qué increíble. Mario, compartimos un mensajito rapidito de Rosario. El debate del 2015 trascendió una postura de ataque. Cuanto más ataque, menos se propone. Es algo que se podrá ver, ya que uno puede ver el debate a cierta altura y de contrapropuesta. Te cruzan los dedos para que esto pase, Mario. A ver si aprendemos. Sí, sigue siendo un desafío. Yo creo que hay una cuestión que yo siempre le he reivindicado. La polarización en sí misma no es mala. Digamos, el folclore que hay por detrás en la polarización de un Boca River tradicional no hay problema. El problema es cuando la polarización va escalando hacia niveles de violencia y de agresividad, los cuales generan espirales de los cuales no se puede salir. Entonces yo creo que en cierta medida es una de las trampas en las cuales nosotros nos encontramos en este momento, porque en un determinado contexto, como fue el año 2015 y años previos, ordenó un poco el escenario político y en cierta medida explica la capacidad o la posibilidad que tuvo Cambiemos de constituirse como coalición política de poder y de competir y de después posteriormente ganar las elecciones, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que el esquema de polarización en el que nosotros nos encontramos actualmente ha desgastado a un punto a la ciudadanía y a la manera de construir política que hace como que más que entendible y factible el hecho de que se consoliden figuras como la de Milei, que toman como propias esas herramientas como una herramienta de rebeldía. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia aquí en el Interactivo, por tu análisis. Un abrazo grande. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba entonces la palabra, Ale, amigos, de un politólogo. Bueno, si tiene tela para